tienes $4,000 en una cuenta de corretaje y estás a punto de enfrentarte a los fondos de cobertura más grandes de Wall Street. No es metáfora. No es exageración de foro de Internet. Es el 26 de enero de 2021 y en este momento hay literalmente miles de personas haciendo exactamente lo mismo que tú desde sus apartamentos, sus cuartos universitarios, sus cocinas, con los ahorros que pudieron juntar durante el encierro de la pandemia, coordinándose en tiempo real a través de un subforo de Internet llamado Apuestas de Valor, que tiene un nombre en inglés que suena a broma pero que en este momento está ejecutando uno de los movimientos financieros más extraordinarios de la historia del mercado moderno. El objetivo es GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos físicos, locales en centros comerciales donde la gente lleva cartuchos usados a cambiar por crédito. Una empresa que en 2019 tenía 5.500 tiendas y que en 2020 cerró 450 de ellas porque el mundo llevaba años migrando hacia las descargas digitales y la pandemia había acelerado ese proceso hasta el punto en que el modelo de negocio parecía no tener futuro visible. El precio de la acción en agosto de 2020 era de $4. Los fondos de cobertura, esas instituciones financieras que gestionan dinero de los más ricos del mundo con estrategias de inversión inaccesibles para cualquier persona común, habían detectado en GameStop exactamente lo que buscaban para una operación llamada venta en corto. Para entender lo que está a punto de ocurrir necesitas entender cómo funciona apostar contra una empresa. La venta en corto es un mecanismo que existe hace siglos en los mercados financieros. Un inversor que cree que el precio de una acción va a caer pide prestadas acciones de otro tenedor, las vende inmediatamente al precio actual, espera a que el precio baje, las compra de nuevo más baratas, las devuelve al prestamista y se queda con la diferencia como ganancia. El riesgo teórico de este mecanismo es asimétrico de una manera que los libros de texto mencionan pero que muy pocos inversores han experimentado en la escala que está a punto de ocurrir. Cuando compras una acción, tu pérdida máxima posible es el 100% de lo que invertiste. La acción llega a cero y pierdes todo. Cuando vendes en corto, no hay límite teórico a tu pérdida. Si el precio sube en lugar de bajar, tienes que comprar las acciones de todas formas para devolverlas al prestamista, y si el precio subió un 1000%, tu pérdida es un 1000%. Si subió un 5000%, tu pérdida es un 5000%. Las pérdidas en una venta en corto son matemáticamente ilimitadas. Los fondos de cobertura que apostaron contra GameStop habían acumulado posiciones en corto que en enero de 2021 representaban el 140% de las acciones disponibles para negociación libre en el mercado. No el 100%. El 140%. Eso significa que se habían prestado y vendido más acciones de las que existían disponibles para comprar. Eso significa que si alguien compraba suficientes acciones y se negaba a venderlas, los fondos en corto no podrían encontrar acciones para devolver a sus prestamistas aunque quisieran. Y si no pueden devolver las acciones, tienen que comprarlas al precio que sea, cualquier precio, el que el mercado les exija. Ese mecanismo tiene un nombre. Se llama compresión de posiciones cortas. Y en el subforo de apuestas de valor de la plataforma de debate en línea, con más de 2 millones de participantes para enero de 2021, un usuario conocido como el gato de la película de terror llevaba meses explicando con análisis detallados que GameStop estaba masivamente sobrevendida en corto y que sus fundamentales, el valor real del negocio, eran mejores de lo que el precio sugería. Su nombre real era Keith Gill. Tenía 34 años. Era analista financiero en una aseguradora de Massachusetts. Había invertido $53,000 de sus propios ahorros en opciones de compra de GameStop en junio de 2019. Para enero de 2021, esa inversión valía $48 millones. Y publicaba capturas de su cuenta en tiempo real para que todos pudieran verlo. Lo que ocurrió en la última semana de enero de 2021 no tiene precedente documentado en la historia de los mercados financieros modernos en términos de velocidad, escala y naturaleza de los participantes. El lunes 25 de enero, la acción de GameStop abre en $76 y sube a $76,79 durante la jornada. Los foros hierven. Decenas de miles de inversores minoristas compran acciones y opciones de compra. La presión sube. El martes 26, la acción sube a $144 en el pico intradía. Sube 92% en un solo día. Los fondos de cobertura en posición corta empiezan a sangrar.
cada punto que sube la acción, su pérdida crece. Necesitan comprar acciones para cubrir sus posiciones y cerrar sus apuestas. Pero cuando compran, el precio sube más. Y cuando el precio sube más, los inversores del foro compran más. Y cuando compran más, los fondos tienen que comprar más para cubrirse. La espiral se retroalimenta. El miércoles 27 de enero es el día que entra en los libros. GameStop abre a $154. Sube. Sigue subiendo. A las 2 de la tarde ya está en $347. Cierra a $347,51. En 4 días, una acción que valía $4 18 meses antes vale $347. Citadel Securities, uno de los fondos de cobertura más poderosos del mundo, junto con otro fondo llamado Point72, inyectan $2.750 millones de emergencia en Mountain Capital, el fondo que tenía la mayor posición corta en GameStop, para evitar su colapso inmediato. $2.750 millones de rescate de emergencia en un solo día. Y entonces ocurre algo que cambia el tono de toda la historia. El jueves 28 de enero, a las 8 de la mañana, la plataforma de negociación gratuita llamada Robinhood, la aplicación que había democratizado el acceso al mercado de valores para millones de inversores comunes con su modelo sin comisiones y su interfaz de teléfono intuitiva, la misma plataforma que usaban la mayoría de los participantes del foro para comprar acciones de GameStop, anuncia que suspende la compra de acciones de GameStop y otras empresas en la misma situación. Los usuarios pueden vender sus acciones. No pueden comprar más. El precio de GameStop cae de $483, máximo intradía de ese día, a $133 al cierre. La reacción es inmediata y furiosa a una escala que la empresa no anticipó. Millones de usuarios de la plataforma entienden, con razón o sin ella, que las reglas del juego cambiaron en el momento en que los inversores pequeños estaban ganando. Que la misma infraestructura financiera que proclamaba democratizar el mercado había intervenido para proteger a los fondos de cobertura en el momento más inconveniente para ellos. Los cargos contra Robinhood se multiplican en los foros. La calificación de la aplicación en las tiendas de aplicaciones cae de 4,5 estrellas a 1 estrella en cuestión de horas, con más de 1 millón de reseñas negativas publicadas antes de que las propias plataformas tecnológicas empiecen a borrarlas. El senador Ted Cruz y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, dos políticos con posiciones ideológicas opuestas en prácticamente todo, publican declaraciones casi simultáneas expresando indignación por la decisión de Robinhood. Es uno de los momentos de consenso bipartidista más inusuales en la historia reciente del Congreso de los Estados Unidos. La explicación oficial de Robinhood no fue una conspiración con los fondos de cobertura. Fue más mundana y en cierto modo más reveladora del funcionamiento real del sistema financiero. Robinhood, como toda plataforma de negociación, debe depositar garantías ante la Cámara de Compensación de Mercados, una entidad que gestiona el riesgo entre compradores y vendedores. Cuando los volúmenes y la volatilidad son normales, esas garantías son manejables. Cuando el volumen explota y la volatilidad se dispara a niveles sin precedente, la Cámara de Compensación exige garantías proporcionales. En la mañana del 28 de enero, la Cámara de Compensación llamó a Robinhood y le exigió depositar $3.000 millones adicionales en garantías para cubrir el riesgo de las operaciones de sus usuarios. Robinhood no tenía $3.000 millones disponibles. Su única opción para cumplir el requerimiento sin declarar insolvencia fue restringir las operaciones de compra en las acciones más volátiles. No porque quisiera proteger a los fondos de cobertura. Porque el sistema de garantías interbancarias que sostiene el mercado entero funcionó exactamente como estaba diseñado, y ese diseño no contemplaba el escenario de 2 millones de inversores coordinados moviendo simultáneamente una acción con 140% de interés corto. Lo que no había en el diseño era ningún mecanismo de protección equivalente para los inversores pequeños cuando el sistema los forzó a salir en el peor momento. El 31 de enero, después de días de restricciones parciales y una crisis de relaciones públicas sin precedente, Robinhood reabre completamente las compras. Pero el momento había pasado. La acción cierra ese viernes a $325, lejos del pico de 483 del día del cierre. En las semanas siguientes, el precio cae. Para el 16 de febrero ya está en $48. Para el 19 de febrero, $44.
Los fondos de cobertura con posiciones cortas habían perdido en total, según estimaciones de la empresa de análisis de datos Astri Partners, aproximadamente $19 mil millones en enero de 2021. Mountain Capital, el fondo más expuesto, perdió el 53% de su valor en un solo mes. Melvin Capital cerró definitivamente en mayo de 2022, incapaz de recuperarse del golpe. Pero las pérdidas del lado de los inversores minoristas que compraron cerca del pico también fueron enormes. Quienes compraron a 400, a 300, a $200 y no vendieron a tiempo, vieron sus inversiones evaporarse en semanas. Las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos comenzaron en febrero. Keith Gill, el analista de seguros de Massachusetts que había empezado todo con $53,000, testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. El director ejecutivo de Robinhood también testificó. Los directivos de los fondos de cobertura también testificaron. El resultado legislativo fue modesto. Algunas propuestas de mayor transparencia en la divulgación de posiciones cortas. Ninguna reforma estructural profunda. GameStop como empresa experimentó algo que ningún manual financiero predecía como consecuencia de un movimiento especulativo, con el precio de la acción elevado artificialmente durante semanas. El consejo directivo pudo emitir nuevas acciones a precios que habrían sido imposibles meses antes y recaudar más de $1.600 millones en capital fresco que usaron para pagar deudas, invertir en infraestructura digital y contratar a Ryan Cohen, fundador del comercio electrónico de mascotas Chewy, como nuevo presidente del consejo con un mandato de transformación tecnológica. La empresa que todos daban por muerta usó la especulación sobre su muerte para financiar su resurrección. Vuelves al 26 de enero. A los $4,000 en la cuenta de corretaje. A la pantalla que muestra el precio subiendo en tiempo real mientras el foro explota con actualizaciones, análisis y el símbolo de un diamante, que en el argot del foro significa mantener la posición sin vender sin importar la presión. Lo que ocurrió en esa semana no fue solo un movimiento de mercado. Fue la primera demostración documentada a gran escala de que la coordinación descentralizada de inversores pequeños podía ejercer presión suficiente para generar pérdidas existenciales en fondos de cobertura con miles de millones bajo gestión. Cambió permanentemente la manera en que los fondos de cobertura gestionan sus posiciones cortas. Cambió la conversación regulatoria sobre transparencia y garantías. Cambió la percepción de que el mercado de valores es un territorio exclusivo de instituciones profesionales. Y dejó una pregunta abierta que los reguladores, los fondos y los economistas todavía debaten. ¿Fue una corrección del mercado contra un abuso documentado del mecanismo de ventas en corto? ¿O fue manipulación coordinada de mercado ejecutada desde un foro de Internet en lugar de una sala de juntas? La diferencia entre las dos interpretaciones depende enteramente de quien esté haciendo la pregunta. ¿Y de cuánto perdió?